Iglesia del Señor, hermanos y amigos, en esta mañana quiero invitarles para que estemos empezando esta enseñanza de la palabra de Dios orando, clamando a Él sabiduría, pidiendo a nuestro Dios la sabiduría de lo alto para entender su santa, su perfecta, su eterna palabra. Padre bueno, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, llegamos delante de ti para darte infinitas gracias. Gracias por el don eterno de la salvación. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestra vida. Gracias, buen Dios, por tu palabra, la Biblia, tu santa palabra. Ese mensaje perfecto, eterno, vivo, eficaz. Dios, en esta mañana estamos aquí como pueblo tuyo, Señor, abriendo las páginas de tu palabra, Señor, para mirar en ella tu voluntad, Señor. Es tu palabra nuestra regla de fe y de conducta, Señor. Es tu palabra la base de nuestra fe, Señor, de nuestras convicciones. Yo ruego que en esta mañana el Espíritu de Dios nos ilumine, nos llene la sabiduría de lo alto para entender tu palabra, para comprenderla, para aplicarla a nuestra vida. Te alabo, buen Dios, te doy gracias por cada uno, Señor, de los oyentes, Señor. Gracias por quienes aquí estamos en este lugar, en este salón, y también por las personas que tal vez en sus casas, Señor, también nos siguen, Señor, y oyen tu palabra, la predicación de tu palabra, Señor, también por las redes sociales. Gracias, buen Dios, te doy por cada uno de los que en esta mañana será edificado, seremos edificados con tu palabra. Necesitamos la sabiduría del cielo, de lo alto, el discernimiento espiritual para entender tu palabra y para obedecerla, porque de otra manera no podemos. Te alabo y te doy gracias, buen Dios, en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Es muy común en nuestros días ver escenas. He sido testigo de decenas de muchas, bueno, docenas de escenas como las siguientes. En una misma calle, en una misma cuadra, por ejemplo, encontrar una familia, un hogar que están llorando porque ahí en su sala, en la sala de su casa tienen al padre de familia, a la madre de familia, al hijo hecho un cadáver, están en un velorio. Y en esa, como dije, en esa cuadra es muy común ver esa escena, esa familia llorando, esa familia tristes, afligidos, porque están en unas escenas de velorio, porque un ser querido partió a la eternidad. Pero la escena la completo de la manera siguiente, y es a donde me quiero dirigir. Es muy común ver eso, pero en la misma cuadra, unas 3, 4 casas, tremenda parranda, tremendo baile, tremenda celebración. Es muy común hoy día en nuestro mundo ver esas escenas. En el mismo lugar, en la misma cuadra muchas veces. No solo en el mismo barrio, sino me he dado cuenta, he visto que en la misma cuadra, escenas de dolor, de aflicción, de llanto, de lágrimas, porque un ser querido partió a la eternidad y está siendo velado, pero muy cerquita, un tremendo equipo, tremendo parrandón, fiesta, celebración, gritos de alegría, de júbilo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se comparte el dolor? ¿Por qué no se comparte en la aflicción? ¿Por qué no se comparte en la tristeza? ¿Por qué tanta indolencia? ¿Por qué tanta indiferencia al dolor ajeno? Ese es el mundo en el cual vivimos, un mundo lleno de indiferencia al dolor ajeno, un mundo lleno de indolencia frente a la necesidad ajena. Sálvese quien pueda. Es el lema tal vez de nuestro mundo. Pero sabe, iglesia del Señor, usted y yo como hijos de Dios, como pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús, lectores y practicantes de la Escritura, de la Santa Biblia, de la palabra de Dios, no podemos actuar de la misma manera. No puede haber en nosotros la misma indolencia y la misma indiferencia que se ve en el mundo sin Cristo. Por eso Dios nos invita a compartir el dolor, a llorar con el que llora,
a sufrir con el que sufre, a no ser indiferentes e indolentes ante la necesidad y ante el dolor ajeno del amigo, del vecino, o así no sea tan amigo, de pronto tan conocido, pero de aquella persona de nuestro barrio, de nuestra cuadra, de la iglesia, por supuesto, que sufre. Por eso hacia allá apunta el tema bíblico en esta mañana, como ustedes lo han podido ver ahí en su maná. En esta mañana vamos a hablar acerca de el consuelo mutuo. Y quiero en esta mañana compartir con ustedes esa palabra: consolémonos, consolémonos. Dios nos invita a consolarnos mutuamente, a brindarnos consuelo. Usted y yo, en algún momento de la vida, las escenas de la vida, las circunstancias de la vida nos llevan a necesitar consuelo, y también nos ponen en condiciones, en situaciones donde debemos ofrecer consuelo. Por eso Dios nos manda a que nos consolemos unos a otros. Consolémonos, que Dios nos pide eso. No seamos indolentes. El propósito de esta predicación esta mañana es precisamente llevar al creyente a no ser indiferente ante el dolor ajeno, a no ser indiferente ante la necesidad ajena, a no ser tan indolente como el mundo impío, el mundo sin Dios, sino a sentir sensibilidad por quien sufre, a sentir sensibilidad por el dolor ajeno, por la necesidad ajena, y a buscar aliarse, unirse con palabras de aliento, con palabras de consuelo, con palabras de fortaleza. Dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, consolaos. En primera a los Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 18, la escritura, el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto, viene hablando de unas escenas de muerte, de dolor, de tristeza, porque unos seres queridos habían fallecido, según el contexto, a partir del versículo 13 del mismo capítulo 4, y el apóstol viene hablando con palabras de consuelo y fortaleza. Y en el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra alentaos es la misma palabra consolaos. Es la palabra de la cual, como dije originalmente, es la misma palabra que se traduce consolaos, consolaos, consolar. Dios nos manda, dice: alentaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros. Es interesante que la misma palabra consolación, consolar, es una palabra que, como dije, es una palabra que originalmente es compuesta. La primera parte de la palabra significa estar al lado, estar presente, y la segunda parte de esa palabra consolación o consolados significa ánimo, ayuda, fortaleza. Entonces, consolación, consolados, es brindar ánimo a una persona que está afligido, que está en necesidad. ¿Cómo? Estando al lado de esa persona y brindándole palabras de aliento y de fortaleza. Eso es consolar. Consolar es estar al lado de una persona que sufre, que está afligido, que hay aflicción. Estar al lado con palabras de aliento, con palabras de ánimo. Por eso consolémonos unos a otros. Consolémonos, porque es lo que dice la palabra del Señor. Que no sea usted una de esas personas que son comunes ver en el mundo impío, en el mundo sin Dios, como dije anteriormente, donde la indolencia y la indiferencia reina. El pueblo cristiano, los hijos de Dios, los lectores y practicantes de la Escritura, la palabra del Señor, en nosotros no puede haber la indolencia y la indiferencia ante el dolor ajeno, ante la tristeza del prójimo, ante la necesidad. Necesitamos aliarnos, unirnos, estar al lado del que sufre, acompañarle, brindarle palabras de aliento, de fortaleza, y muchas veces también, como lo vamos a ver, suplir sus necesidades para brindar consuelo. La consolación mutua es lo que Dios en esta mañana quiere hablarnos. Consolémonos unos a otros
Eso es consolación mutua. Por eso, la consolación mutua es una responsabilidad del creyente, primeramente. Es una responsabilidad del creyente. Todos necesitamos consuelo y en algún momento de la vida, y todos debemos dar consuelo. Por eso Dios dice: consolaos unos a otros. Unos a otros. Brindo consuelo, consuelo de aquí para allá y consuelo de allá para acá. La consolación mutua es una responsabilidad del creyente. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Alentaos los unos a los otros. Dios pone al creyente como responsable de brindar consuelo, de brindar fortaleza. El creyente, según la Escritura, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 4, el creyente ha sido capacitado por Dios para brindar consolación. No hay un creyente que no haya recibido la capacitación de Dios para ofrecer consolación. ¿Cómo lo capacita a Dios a usted para ofrecer consolación según el versículo? Consolándolo a usted. Ha habido circunstancias de la vida donde usted ha necesitado consuelo de Dios y Dios no le ha negado el consuelo de Él. Dios le ha ofrecido su consuelo. Y el versículo dice, la palabra de Dios, que así como Dios lo ha consolado, lo ha preparado para brindar consolación a otros. Dice la Escritura, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién es el nos consuela? El que nos consuela. ¿Quién es el cual? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Usted y yo en algún momento, en muchos momentos de la vida, hemos necesitado el consuelo de Dios y Dios no ha negado su consuelo. Ha estado al lado de nosotros para consolarnos. ¿Con qué propósito? Sigue diciendo el versículo: para que podamos también nosotros consolar. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios ha capacitado al creyente con la consolación que Él le ha brindado, para que esa consolación que ha recibido y que ha sido la capacidad que Dios le ha dado, la pueda también brindar a otros, dice la palabra de Dios. Él nos ha consolado, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos ha consolado, dice, para que podamos nosotros. Ya usted puede consolar, ya usted puede brindar palabras de consuelo y de aliento, porque Dios no le ha negado su consuelo. Y por eso usted no puede negarle el consuelo, la fortaleza, las palabras de aliento y de ánimo a una persona que pasa por momentos difíciles, porque Dios no le ha negado ese consuelo a usted y lo ha capacitado con su consuelo para que usted también brinde consuelo a otras personas, dice la palabra del Señor. Nos consuela, ese Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela para que nosotros podamos consolar. Nos capacita con su consuelo para consolar a otras personas también, dice la Escritura. Por eso en el versículo 7 del mismo capítulo dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros se firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones. Compañeros. Una persona que consuela a otro es un compañero de la aflicción. Es un compañero en la aflicción. Pero sigue diciendo la palabra del Señor que somos compañeros de las aflicciones. También lo sois. ¿Somos compañeros de qué? De la consolación. Compañeros de aflicciones. Ser compañeros de aflicciones no es fácil. No es fácil. Es bonito ser compañero de la fiesta. Es bonito ser compañero del grado de los 15 años. Pero ser compañeros de la aflicción, en el funeral, en el dolor, en la necesidad, no es fácil. No es fácil. Pero el Señor dice que debemos ser compañeros de aflicciones. Y también esa persona que es compañero en la aflicción es compañero en la consolación.
He sido testigo de escenas también muy tristes, muy dolorosas, donde he visto la compañía de la aflicción y la compañía de la consolación. Un joven de 16 años fue asesinado, y qué escenas tan tristes, tan dolorosas, ver a su padre y al hermano del muerto abrazados, compañeros de una aflicción, pero abrazados los dos, dándose consuelo también, compañeros de la consolación. Y es lo que Dios nos pide, a ser compañeros del dolor, a poder identificarnos con el dolor, con la tristeza, con la lágrima, pero identificándonos, brindando consuelo, brindando apoyo. Y ahí estamos compartiendo las dos cosas, compartiendo la aflicción y compartiendo la consolación. Y Dios nos ha capacitado, Dios te ha capacitado para brindar consolación, porque Él no te ha negado la consolación cuando la ha necesitado, dice la palabra de Dios. Nos consuela para que podamos consolar. Es lo que Dios ha hecho. El creyente ha sido capacitado para brindar consolación. El creyente ha sido comisionado para brindar consolación. Lo estamos diciendo y lo queremos seguir repitiendo. Ahí en la palabra del Señor, en el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, Dios dice: consolaos, consolaos. Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador, sabe perfectamente que en un mundo de maldad usted y yo vamos a encontrar lágrimas. Nos vamos a estrellar en la vida y vamos a encontrar lágrimas. Y ahí es donde Dios dice que debemos consolarnos. Esa fue la enseñanza de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, según el capítulo 4 versículo 18 que ya estuvimos mirando. Dice: animaos, consolaos unos a otros. Repito, el capítulo 4 versículo 13 viene hablando de algunas escenas de dolor, de funeral. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí duermen es de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y dentro de ese contexto es donde está el versículo 18, donde dice: consolaos unos a otros. El capítulo 5, el versículo 11 también dice: por lo cual animaos. La palabra animaos aquí es la misma palabra que también en algunas partes se encuentra originalmente como consolaos. Es la misma idea. Consolaos, dice, unos a otros y edificaos unos a otros. El creyente no solo ha sido capacitado por Dios con su consuelo para brindar consuelo a otros, sino el creyente ha sido comisionado por Dios para brindar ese consuelo. Dios da una orden, no da una opción, es una orden que Dios da. Debemos ayudar, debemos consolar, debemos animar, debemos fortalecer. No es fácil, pero Dios lo está diciendo. No está dando una opción, sino una orden, es una obligación. Por lo cual animaos, consolaos los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Normalmente oímos, y no sé si usted lo ha dicho, frases o expresiones como la siguiente: a mí no me gusta ir a los velorios. Es que ¿a quién le gusta ir a un velorio? A mí tampoco, a ninguno. Es bonito ir a los 15 años, la celebración de los 15 años de la niña. Es bonito ir al grado de ese muchacho. Es bonito ir a esa fiesta de bodas. Pero a un velorio a ninguno. Pero no debemos ir porque nos guste, porque nos atraigan los velorios, porque nos apasionen. No, 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 no. Es porque Dios dice que debemos llorar con el que llora. Si usted alguna vez ha dicho: a mí no me gusta, mire, Dios nos manda a consolar. Y no es una opción, no es un gusto, no es una emoción, no es algo. La presencia, por ejemplo, en escenas de dolor en un velorio, no es algo que salga del corazón, de la emoción.
Es algo que sale de la razón, de una decisión. No es algo que nos guste, sino que debemos, porque el Señor dice: consolaos, animaos, consolaos unos a otros, dice la palabra del Señor. El creyente es desarrollado por Dios a través de la consolación. Cuando en el versículo 11 del capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, Dios dice: por lo cual animaos los unos a los otros y edificados. Viene hablando del consuelo y luego sigue hablando de la edificación. Consolaos, ahí la idea de animaos es consolaos unos a otros. Y luego dice edificados unos a otros. Cuando hay consuelo hay edificación. Cuando usted brinda consuelo a una persona, lo está edificando. Pero sabe que cuando usted brinda consuelo, se está edificando usted también. Cuando usted recibe consuelo, se está edificando. Porque mire que el consuelo es mutuo. Consolémonos. La consolación es mutua. Consolaos unos a otros, dice la Escritura. Quiere decir que en ningún momento puedo yo rechazar el consuelo que usted pueda traer para mí, porque habrá momentos en la vida donde necesito ese consuelo, y Dios, a través del consuelo que usted pueda brindarme, me edifica, me desarrolla espiritualmente. Pero cuando hay la necesidad de que yo brinde el consuelo, lo desarrollo a usted también espiritualmente. Hay edificación espiritual. No puedo creerme de pronto el chachito diciendo: en ningún momento yo no necesito. No, dice la Biblia: unos a otros bríndense consuelo, dé consuelo y recibirá consuelo. Y eso es precisamente instrumento divino para el desarrollo espiritual, para el crecimiento espiritual. Cuando usted brinda palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo a alguien que se encuentra en la aflicción, en la angustia, le está desarrollando espiritualmente, lo está ayudando en su vida espiritual. Pero a la vez usted está cumpliendo con un ministerio de consolación, y ese ministerio de consolación se convierte para usted también en edificación espiritual, en desarrollo espiritual, porque está sirviendo al Señor, está cumpliendo con un ministerio llamado de consolación. Que por cierto, mis hermanos, iglesia del Señor, cuánta necesidad hace hoy día, cuánta falta hace hoy día los ministerios de consolación. Pocas personas están dispuestos a cumplir con ese ministerio. Hay lágrimas por todas partes. Madres que lloran, padres que lloran, hijos que lloran, esposos que lloran, esposas que lloran. Hay lágrimas por todas partes. Hay necesidad de consuelo, hay necesidad de la consolación. Pero poco se ve el ministerio de la consolación. Y por eso Dios nos dice: consolémonos unos a otros. No solamente la consolación mutua es una responsabilidad del creyente, sino también la consolación mutua es una necesidad del creyente. Es una necesidad. El Señor Jesucristo lo dijo en palabras como las siguientes, según Juan capítulo 16, el versículo 33. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Tendréis qué? ¿A quién le dijo eso? ¿A cuántos creyentes les predijo el Señor esas palabras? ¿A cuántos? ¿Alguien de los presentes puede decir: eso no me incluye a mí? Esa palabra aflicción que el Señor predice, que Cristo Jesús, el Rey del universo, lo predice para mi existencia terrenal, ¿alguien puede decir: a mí no me incluye? No, el Señor lo dijo para todos: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos seguidores de Cristo? En el mundo tendréis todos. Por eso es una necesidad. Dios por eso dice: consolaos unos a otros, porque si no es hoy, bueno, en algún momento, por alguna u otra razón, necesitamos de una mano amiga, de una palabra alentadora, de una palabra fortalecedora, de una palabra de aliento, de alguien que nos diga: no estás solo, no estás sola, hay un Dios maravilloso y misericordioso que está a su lado para ayudarle, para fortalecerle. Le acompañamos, estamos orando por usted, vamos adelante, cuenta conmigo, cuenta con la iglesia, cuenta con nosotros. Palabras como estas todos en algún momento necesitamos, y por eso es una necesidad del creyente.
Por eso consolemos a quienes se les ha muerto un ser querido. Es lo que dice la palabra del Señor acá, que son muchas las personas. Vuelvo al pasaje mencionado anteriormente, primero a los Tesalonicenses 4:13 en adelante. Ya dije que el versículo 13 viene hablando de escenas de entierro, de escenas de lágrimas, de escenas de dolor, porque un ser querido ha fallecido. El apóstol sigue hablando en el versículo 13 y 14, les dice que parte de ese consuelo viene en que ellos sepan que van a resucitar. Pero el versículo 18, después de hablarle que el Señor Jesucristo viene por la iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces dice: consolaos los unos a los otros. Con estas palabras, consolaos. La vida terrenal tiene un límite, y eso lo sabemos todos, que usted y yo no vamos a ser eternos, que nuestros seres queridos en esta tierra no van a ser eternos, y nosotros tampoco. Pero aunque eso lo sabemos, pues la verdad, honestamente, poco nos preparamos para eso, ¿cierto? Cuando llega el momento, llega la circunstancia, es tan única, y aunque lo sabíamos, nos damos cuenta que poco preparados estábamos para eso. Pero recuerde que la vida terrenal del creyente, del ser humano, de todo ser humano, tiene límites. Un día tarde o temprano un ser querido o nosotros nos vamos, partimos de esta tierra, nos vamos de acá. Por eso el Señor dice, habla a una iglesia, habla a personas mortales, habitantes de la tierra mortales, y nos habla de la necesidad de consolarnos cuando hay estas escenas de muerte. Y a eso se refiere cuando dice: alentaos los unos a los otros. Está hablando del consuelo que debemos dar a quienes se les ha muerto un familiar, y es el contexto del cual habla aquí el autor sagrado. Escenas, como dije, de dolor, escenas de muerte, un ser querido ha partido a la eternidad. Son muchos los que sufren por la muerte de un ser querido. Hoy muchas personas están pasando por esos momentos. Miembros de la iglesia, hermanos de la iglesia, personas queridas de nuestra iglesia, como nuestra hermana Trocoroma, Peñaranda, muchos otros, ¿cierto? Y necesitamos aplicar ese versículo: consolémonos unos a otros. Consolemos a quienes sufren la partida a la eternidad de un ser querido. El mismo Señor Jesucristo participó en ese ministerio de la consolación. Dice la escritura en Lucas capítulo 7 versículo 11 en adelante, que él iba caminando y encontraron una caravana fúnebre. Ahí precisamente en el funeral, en la carroza de entonces, llevaban al hijo, dice, de una viuda del Señor precisamente. Dice que se compadeció de ella y fue y la consoló, de acuerdo a sus instrumentos. También, por supuesto, el poder de él lo hizo de acuerdo a su voluntad, a sus instrumentos, pero fue y brindó consuelo, no fue indiferente. Es interesante cuando miraba ese versículo, dice: cuántas veces nosotros pasamos por una calle y vemos una caravana fúnebre y decimos: allá va un entierro, pero poco se nos da. No es el familiar, no es el hijo, no es la esposa, no es el esposo, no es la mamá. Pero es interesante que el Señor, aunque no es la mamá, aunque no es el hermano, aunque no es el discípulo, va allá y brinda consuelo. Y me ponía a pensar: oiga, nosotros nos falta un poco de eso. Sí, nos falta. Tal vez vamos, y especialmente yo decía, a veces voy y de pronto vamos allí a las salas de velación cuando hay el familiar o el hermano en la fe, el familiar del hermano en la fe. Pero casi poco, cuando alguien que no conocemos, poco entramos allá a decir: vengo a traer una palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza, a orar por ustedes. El Señor no fue indiferente. Allá frente a una caravana fúnebre que no eran conocidos para él, y él va y dice: aquí hay consuelo. Porque era la necesidad, consolaba a quien estaba sufriendo, llorando la muerte de un ser querido. Consolemos a quienes sufren necesidades básicas también. Hoy día hay muchas personas que están sufriendo por
padecer por tener necesidades básicas. Hay muchas personas que no tienen a veces la provisión del día, no tienen de pronto cómo suplir las necesidades de sus hijos, y es una manera de consolar también a esas personas. En el capítulo 50 del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 50, versículo 21, dice la palabra del Señor que habían unas personas que estaban tristes, preocupadas, porque no tenían cómo suplir sus necesidades cotidianas. Y aquí llegó un hombre llamado José, y él brindó palabras de consuelo a esas personas. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 del capítulo 50 de Génesis: ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré, le dice José a sus hermanos y a, muchas de esas personas. Dice: yo sustentaré, voy a proveer el alimento para ustedes, el mercado, y también para vuestros hijos. Y cuando él prometió, él llegó a quienes estaban sufriendo porque no sabían cómo iban a suplir las necesidades cotidianas, el sustento que tenía que ver con el alimento, con el techo y con el vestido. Dice la palabra del Señor en el versículo 21: así los consoló. Los consoló, dice la Escritura. Tomando una referencia en el libro, en la carta de Santiago, capítulo 2, no está la palabra consuelo, pero quiero leer el versículo 15 y 16, y creo que estamos diciendo: consolemos a quienes sufren necesidades básicas. El consuelo de José a sus hermanos fue ese, en ofrecer cómo suplir esas necesidades. Y dice el versículo 15 y 16 de Santiago 2: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, o sea, del alimento, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, como la comida, el vestido, y dice: ¿de qué aprovecha eso? ¿De qué aprovecha eso? Si le dice: Dios le bendiga, mi hermano, que el Señor lo lleve en bendición, pero dice: no suple la necesidad. Y fue lo que hizo José, comparando estos dos pasajes en el capítulo 50 de Génesis, versículo 21. Él les pudo decir: Dios le bendiga, que el Señor los lleve en bendición. No, él dijo: vea, de esta manera vamos a tratar, ayudar a suplir las necesidades. Y los consoló, dice, les consoló, les habló al corazón. Hoy día muchos también sufren, enfrentan necesidades cotidianas, y de cuánto consuelo serviría llevarles unas panelas, un mercado. De cuánto consuelo sería para esas personas. Muchos que no tienen cómo comprar sus útiles escolares a sus hijos, muchas veces al comienzo de año, y esos padres de familia piensan: ¿y ahora? De cuánto consuelo serviría llevarle unos cuadernos, unos útiles a esos niños. Es la idea de este versículo. Sí, es la idea de este pasaje. Consolemos a quienes sufren, padecen necesidades básicas, ayudándoles. Porque ahí no sirve una palabra, ahí no sirve un Dios le bendiga, ahí no sirve, hay que ayudar. Consolemos también a los que lloran por errores. Dice la palabra del Señor en San Mateo 5:4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí los que lloran está hablando de personas que se dan cuenta de sus errores, se dan cuenta de sus equivocaciones, especialmente delante del Señor, y lloran. Lloran no de remordimiento, sino de arrepentimiento, como las lágrimas de Pedro cuando se dio cuenta que había negado al Señor. Dice que saliendo lloró amargamente. En el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, había mandado el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, a disciplinar a un creyente de la iglesia que estaba cometiendo un pecado de inmoralidad sexual. En el capítulo 5 de la primera carta,
Un señor por allá que dice que está viviendo con la esposa del papá. Y el Señor, Dios a través del apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera carta dice: disciplinen a esas personas, disciplínenlo. Dice, entréguenlo a Satanás. Él se arrepintió, tuvo un arrepentimiento para con Dios, para con la iglesia, para con su familia. Y tenía en el capítulo 2 de la segunda carta, el apóstol Pablo, o sea, los hermanos, él estaba arrepentido, había pedido perdón, se había apartado de ese pecado, pero los hermanos lo tenían distante, ninguno quería hablar con él, lo habían rechazado y no querían perdonarlo. En el capítulo 2 el apóstol Pablo de nuevo les escribe y les dice: ahora es diferente, él se arrepintió, él pidió perdón, él se apartó del pecado y ahora ustedes deben perdonarle. Y en el versículo 7 dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo que dice aquí es: a esas personas que han pecado, se han arrepentido y se han apartado de sus pecados, les queda un dolor de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a la iglesia del Señor, y dice: hay necesidad de brindarles perdón y consuelo. Perdón y consuelo, dice, para que no haya en ellos, no los tome la tristeza, la angustia, la depresión, el desánimo en ellos, sino puedan sentir ánimo para continuar adelante. Y es a los cuales el capítulo 5 de San Mateo versículo 4 se refiere: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí no está hablando de lágrimas por un dolor físico, sino lágrimas por un dolor espiritual, lágrimas precisamente por un dolor espiritual, por haber ofendido a Dios, por haber fallado delante de Dios, por haber violado la ley de Dios. Y hay lágrimas de arrepentimiento. Y aquí el autor sagrado dice: hay que brindar consuelo a esas personas y decirles: hay un Dios que perdona, vamos adelante, el buen soldado cae pero se levanta y sigue adelante, estamos con usted, en el nombre del Señor, puede triunfar, puede vencer, no se quede ahí, cometió un error, pero vamos adelante, en Cristo hay victoria. Es lo que se le debe decir a esa persona. Y como el Señor le dijo allí inclusive a la mujer de Juan capítulo 8, vete y no peques más. Pero dijo: vete y no peques más. Pero ya no hay más condenación, dijo, ni yo te condeno. No, ya no hay señalamiento, ya no hay condenación, vete y no peques más. Eso fueron palabras de consuelo para ella. Ya no hay señalamiento, ya no hay condenación, vete, es perdonada, pero apártese, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Consolemos a los desanimados por aflicciones de la vida. El autor sagrado en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Alentéis, aquí alentar es consolar también, es la idea de animar, de consolar a los que están desanimados por circunstancias difíciles en la vida, por engaños, por mentiras, por fracasos, por pérdidas, por enfermedades, por humillaciones, por sufrimiento, por injusticia, por tantas cosas. Y se deben consolar a aquellas personas también, según la palabra de Dios. La consolación mutua no solamente es una responsabilidad suya como creyente, no solo es una necesidad, sino también la manera como se hace, como la puede hacer el creyente. Hay diversidad en la manera de hacerse esa consolación. Podemos consolar de diversas maneras, y Dios en su palabra nos ofrece algunas de aquellas formas de brindar consuelo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, el versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué? Si usted tiene el versículo, se da cuenta que dice la paciencia y la consolación de las escrituras, de la palabra del Señor. Por eso la consolación mutua la hace de diversas maneras el creyente. Usted puede consolar de diversas maneras. Y esto es muy importante, lo que veíamos también, pero aquí quiero apuntar a su corazón. Tome estas estrategias, tome estas maneras de consolar y aplíquelas en su vida para llevar consuelo allá a donde hay dolor, a donde hay lágrimas. Debe hacerlo, debemos hacerlo. Por eso
consolémonos leyendo y creyendo la palabra del Señor. Aquí la palabra de Dios dice, por la consolación de las Escrituras. Consolémonos unos a otros, leyendo la palabra de Dios y creyéndola, creyendo en sus promesas. Las promesas de Dios brindan consuelo. Las promesas de Dios, de la palabra de Dios, llenan de esperanza a quien se encuentra en la aflicción. Lea la palabra del Señor y recibirá consuelo. Pero si ve una persona también en aflicción, léale la palabra del Señor. No puedo olvidar una ocasión en un barrio de Ocaña, a una señora joven le asesinaron su esposo, como tantas esposas han sufrido. Y es duro llegar en esos días siguientes. ¿Qué se dice? ¿Por qué? No se sabe. Solo Dios y tal vez la persona, a veces ni la persona. ¿Qué se dice? ¿Qué palabras se pueden pronunciar al ver una esposa joven llorando y sus niños a su alrededor ahí? Porque ya hace 3 días su esposo fue enterrado. ¿Qué hablo? No sé. Tomo la Biblia y empiezo a leer salmos. Salmos. Un salmo, otro salmo, algunos salmos. 27, el 34, el 40, 86. Y es interesante que a medida que leía, ella se iba calmando y terminaba un salmo y decía, lea más, es lo que me decía, lea más, lea más. Terminaba ese salmo y ella me decía, lea más, siga leyendo, lea más. Pocas palabras dije, solamente y aún impulsada por ella misma, leí una serie de salmos. Ella misma decía, lea más, lea más. La palabra del Señor llegaba sola, nítida a ese corazón afligido. Y las escenas que encontré al salir de esa casa eran totalmente diferentes. ¿Quién lo hizo? La palabra del Señor. Sentía tanto alivio, tanto descanso al oír la palabra del Señor, que ella misma decía, lea más, lea más. Y seguíamos leyendo. Y era la palabra del Señor, porque la palabra del Señor brinda consuelo. Por eso consolémonos leyendo y creyendo la palabra del Señor. En el capítulo 4, en la primera carta a los tesalonicenses ya mencionado, es la palabra del Señor, es las promesas de la palabra del Señor las que debe utilizar ahí quien va a consolar. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Las palabras del filósofo, las palabras de, vamos a decir, del psicólogo, las palabras. No, ¿cuáles son estas palabras? La palabra que acaba de mencionar los versículos anteriores. ¿Qué? Que el Señor vendrá, que el Señor resucitará a quienes murieron en el Señor, que el Señor nos transformará, que el Señor nos llevará, que toda esa aflicción terrenal el Señor la acabará. La palabra del Señor. Dice, con estas palabras es la palabra del Señor, con estas palabras. No dice con su discurso, no, con su sabiduría, no, dice consolaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras es la palabra de Dios, los versículos anteriores en ese capítulo 4 que el autor sagrado viene mencionando, las promesas de Dios, el reencuentro o el encuentro con el Señor eternamente y para siempre. Por eso consolémonos leyendo la palabra de Dios, creyendo la palabra del Señor. Creámosle a Dios. Cuando le creemos a Dios hay consuelo para nosotros. Cuando hablamos con convicción de creerle a Dios, otros serán consolados. Transmita certeza, convicción de que usted es un creyente genuino de Dios, y sus palabras de consuelo llegarán al corazón del afligido, del angustiado. Consolémonos leyendo y creyendo la palabra del Señor. Ahí en Romanos 15 dice, la consolación de las Escrituras, la palabra del Señor.
Consolémonos orando unos por otros. En el capítulo 5 de la carta de Santiago, del versículo 13 al versículo 18, notemos que de esos versículos varias veces encontramos la palabra oración. Consolémonos orando. Pero mire que el versículo 10 está hablando en un contexto de aflicción. Versículo 10 dice: hermanos míos, Santiago 5:10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Donde se necesita paciencia es porque hay aflicción. Versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, un hombre que sufrió, Job. Y sigue hablando, dice: habéis visto el fin del Señor, la tortura física, sufrimiento, aflicción. Dentro de ese contexto de aflicción, de Job, de sufrimiento, versículo 13 al versículo 18 encontramos como respuesta la oración. Versículo 13, leo solo algunos apartes. ¿Está alguno afligido? ¿Qué? Haga oración. Versículo 14, cuando haya aflicción por causa de enfermedad, llamen a los líderes de la iglesia y oren por él. Versículo 15, la primera parte dice: y la oración. Versículo 16, la segunda parte dice: orad unos por otros. La última parte del versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17 dice que Elías oró fervientemente. Versículo 18 dice: y otra vez oró. 7 veces, si no estoy mal, se encuentra la palabra oración en un contexto de aflicción, en un contexto de tristeza, donde hay necesidad de paciencia y de consolación. La respuesta, según la palabra de Dios, es la oración. Hay aflicción por enfermedades, porque el contexto viene hablando de enfermedades y otras cosas, y la respuesta es oración. Hay aflicción por persecución, porque Elías estaba siendo perseguido por los reyes de entonces, Jezabel y su esposo Acab. Hay aflicción por persecución y la respuesta es oración. Hay aflicción y la respuesta es oración. Consolémonos orando unos por otros. Consuele orando por esa persona y dejen que ore por usted, y eso va a servir de consuelo. Consolémonos visitándonos y acompañándonos. Mire que la palabra consolación es una palabra que significa ánimo al lado, apoyo al lado, estando cerca, brindar apoyo es la palabra. Inclusive la misma etimología de la palabra significa eso, ¿sí? Significa eso, estar al lado de alguien brindando apoyo. Por eso consolémonos visitándonos y acompañándonos. ¿Sabes? Alguien decía que los días más difíciles cuando un ser querido muere no es cuando el cajón está ahí, sino después de los 4 y 5 días que salen de ese cajón de la casa. Porque cuando el cajón está ahí, el ataúd está ahí, la casa está llena, la sala está llena de amigos, de iglesia, de familia. Pero después del tercer día, cuarto día empieza, bueno, el primer día, el segundo día ya la gente, los amigos ya, cada uno para su casa, la iglesia también. Y la familia empieza a viajar. Y que después del cuarto, quinto día es donde viene lo difícil. Cuando hay soledad, es cuando se siente el dolor, la necesidad de consuelo. Consolémonos visitándonos, acompañando. Visite a quien está pasando por el dolor, la aflicción de la muerte de un ser querido. Visítelo. No nos conformemos solamente a llegar al velorio. No. Hay que seguir acompañando a esa persona. Hay que seguir visitando a esa persona para brindar consuelo, porque después los días siguientes son los más duros, los días de más lágrimas, de más aflicción. La visita de un hermano allá en la iglesia de Éfeso se convirtió para ellos también en consuelo. Efesios 6, 21 y 22, especialmente 22 dice: el cual envía a vosotros
para esto mismo. Está hablando el hermano Tíquico, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Sabe cómo recibió Job? ¿Recuerdan a Job? Consuelo. Dice en el capítulo 42 del libro de Job, el versículo 11, dice que su familia lo visitó. Su familia lo visitó, dice el versículo, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron. Le consolaron. La presencia es consuelo. La presencia fortalece. La presencia brinda ánimo. La presencia es importante. La palabra consolación significa al lado, estar presente. Aunque hoy podemos usar, ¿cierto?, las redes sociales, los medios tecnológicos, ¿cierto? Y es muy importante, pero la presencia es irreemplazable. Hay cosas que no se pueden delegar, y una de ellas es la presencia. Usted podrá decir a alguien: lléveme esto allá y reempláceme en esta reunión, tal vez, pero por ejemplo usted no podrá decir: reempláceme, mandar al vecino y decir: reempláceme en el velorio del familiar, vaya usted por mí. Eso no. La presencia es irreemplazable. La presencia es una de las cosas que no se reemplaza ni siquiera con el uso de la tecnología. Y palabras como la consolación involucran presencia, compañía, visitación, y es lo que encontramos en la palabra del Señor en la Escritura. Consolémonos por medio de palabras alentadoras. ¿Recuerdan las palabras de José a sus hermanos? Dice que les habló al corazón y les brindó consuelo, palabras que conforten, llevando palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de ayuda, palabras de consuelo, palabras de fortaleza. Eso se necesita también, porque la presencia debe ir acompañada de esas palabras. Estamos con usted, estamos orando, estoy orando por usted. Vamos adelante, no está solo, no está sola, hay un Dios con usted. Y si hay necesidad, como decíamos anteriormente, de suplir necesidades, todo eso es importante. Las buenas noticias brindan también consuelo. Consolémonos ayudando a suplir, como he dicho, las necesidades básicas, cotidianas. Eso es importante, eso brinda consuelo, eso brinda ayuda a las personas. Recuerden lo que dice el autor sagrado en Santiago 2, 15 y 16. Un Dios le bendiga, un Dios lo lleve con bien, solo sin ayudarle a suplir las necesidades básicas del día, de la familia, los niños. Dice: ¿de qué aprovecha? No hay consuelo, no hay la ayuda. A veces más que palabras se necesita es esas panelas, esa ayuda. Ese par de zapatos es muy importante, y eso es una manera de consolarnos. Consolémonos por medio de palabras también, pero supliendo necesidades. La consolación mutua trae bendición al creyente. Hay mucha bendición detrás de la consolación. Una de esas grandes bendiciones de la consolación es la bendición de la obediencia. La obediencia no a un líder, no a un hombre, la obediencia a Dios. Dios dice: consolémonos unos a otros. Dios me manda a consolar. Cuando voy y brindo consuelo, no estoy obedeciendo a un grupo de hombres de una denominación, estoy obedeciendo al Dios de los cielos, el cual me ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicción, y me ha dicho que en medio de esa aflicción debo brindar consuelo, y que si estoy pasando por esa aflicción debo recibir consuelo. Cuando brindo consuelo a esa persona que llora, que sufre, estoy obedeciendo al soberano, al Rey de los cielos, que fue el que me encargó esa tarea de consolar en un mundo de lágrimas, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de aflicción, en un mundo de tristeza. La iglesia, el pueblo del Señor, los lectores y creyentes de la Escritura, de la palabra del Señor, están capacitados por Dios, comisionados por Dios para ir y llevar consolación. No podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno, ante la necesidad ajena. Hoy más que nunca se hace necesaria la obediencia, la aplicación de Romanos 12:11. Llorad con los que lloran. Llorar con los que lloran.
se hace más necesaria la aplicación de versículos como estos. Hoy más que nunca, en medio de tanto dolor, siempre ha existido dolor, aflicción, necesidad, lágrimas, pero hoy más que nunca, estoy hablando del versículo 12, constantes en la oración. El versículo 15, donde dice llorad con los que lloran. Romanos 12:15 está hablando de eso. La bendición de la obediencia a Dios está detrás del que consuela. Dios, cuando un creyente, un hijo de Dios, brinda consolación, está obedeciendo a Dios, y eso es una bendición. La bendición de la tranquilidad propia y de otros. Qué satisfacción tan grande llegar donde hay alguien que lágrimas corren por sus mejillas y que Dios nos usa como sus instrumentos de consuelo. Y con una palabra, con una oración, con una visita, con una palmadita, un abrazo, una palmada en la espalda, y luego después salir de esa casa, de ese lugar, y que la persona quede un poco más tranquila. Qué satisfacción. ¿Sabe? La satisfacción plena no está tanto, aunque es una satisfacción, ayudar a partir la torta, sino ayudar a estancar lágrimas al que llora. Y por experiencia lo digo, aunque las dos están en satisfacción, pero tal vez porque la primera es mucho más fácil que alguien lo comparta, lo segundo es más difícil. Menos son los que están dispuestos a ayudar a estancar lágrimas que corren por mejillas. Por eso, cuando hay consolación, hay bendición, la bendición de la tranquilidad, de ver a esa persona más tranquila, y eso me trae satisfacción, y hay tranquilidad para mí también, y eso es una bendición de Dios. La bendición del servicio a Dios. Dije anteriormente que la consolación es un ministerio olvidado, un ministerio poco practicado, poco visto. Y no podemos esperar que el mundo practique el ministerio de la consolación, porque ellos no pueden hacerlo. Porque quienes pueden practicar el ministerio de la consolación son las personas que han sido consolados por Dios y que tienen el Espíritu de Dios, el cual es el consolador que el Señor envió al corazón de su iglesia. Cuando usted consuela, está sirviendo al Señor. Si usted no sabía qué ministerio en la iglesia puede desarrollar, aquí hay una buena opción: ministerio de la consolación. Ministerio de la consolación. Es muy importante. ¿Y cuánta necesidad hay hoy día? Vamos a decir, hablando nada más de salas de velación. Y yo pienso que poco se llega ya, poco llegamos a esos lugares a brindar una palabra de consuelo. Pero también la bendición de la edificación espiritual. El consuelo, decía anteriormente, trae edificación. Cuando usted consuela, edifica. Cuando usted consuela, desarrolla espiritualmente. Cuando usted consuela, hace que esa persona, como hijo de Dios, como hija de Dios, esté creciendo espiritualmente. Porque sabe, el consuelo lo está dando Dios a través de usted. Es Dios el que lo está usando, es Dios el que está desarrollando esa persona. Pero el canal, el medio que Dios está usando para brindar consuelo al que sufre, es usted, hijo de Dios, hija de Dios. Vivimos en un mundo de dolor, vivimos en un mundo de aflicción, pero vivimos en un mundo, tristemente, de indiferencia al dolor, de indolencia. Llore quien llore, sufra quien sufra, sálvese quien pueda. Allá usted y aquí yo. Hoy le toca a usted. Verá cómo se sale de eso. ¿Es usted un hijo de Dios, una hija de Dios, que acompaña al mundo de indolencia y de indiferencia en actitudes como estas? Dios claramente nos ha dicho: consolémonos, brindemos consuelo.
La iglesia del Señor no puede acompañar la pecaminosidad del mundo indolente e indiferente al dolor ajeno. En el cual vivimos. La iglesia del Señor, los hijos de Dios, debemos ser diferentes. Y hay una enseñanza, una orden divina, es consolaos unos a otros. Consolémonos mutuamente en un mundo, repito, ajeno al dolor, al sufrimiento de los demás. Por eso, hijo de Dios, hija de Dios, en esta mañana, si tal vez has sido indiferente a la necesidad de brindar consuelo, porque de pronto no le gusta, porque qué feo es ver llorar, qué feo es acompañar en el dolor. No, Dios dice, consolémonos. Vaya y consuele, brinde consuelo, no sea indiferente ante el dolor ajeno. Acérquese a esa persona que sufre, que llora. Acompaña a esa persona, visite a esa persona que sufre, que llora. Ore por esa persona, lea la palabra del Señor, ayude a esa persona, bríndele palabras de aliento. Y si hay la oportunidad de suplir una necesidad, hágalo también para consolar, porque Dios en su palabra y en esta mañana nos ha enseñado a no ser indolentes ni indiferentes ante el dolor ajeno. Vaya y consuele, consolémonos y que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, buen Dios, porque aunque es a veces tu palabra dura, Señor, golpea nuestras costumbres, a veces, Señor, nuestros hábitos, pero tu palabra es viva, es digna de ser tenida en cuenta. Es verdad, Señor, y tú conoces nuestro corazón, que no nos gusta ser compañeros de la aflicción. No nos gusta acompañar al que llora. Preferimos la fiesta, preferimos el júbilo. Y aunque tu palabra nos dice que debemos estar en los dos, ayúdanos, Señor, porque lo uno es más fácil que lo otro. Acompañar el júbilo, la alegría es fácil. No se nos ruega, nos gusta, pero ser compañeros, como dice tu palabra, en la aflicción, llorar con el que llora, no nos gusta, es difícil y necesitamos, Señor, tu ayuda. Vivimos en un mundo de lágrimas, donde tu iglesia está enviada, orientada a acompañar esas lágrimas. Ayúdanos, Señor, para brindar consuelo. Gracias, buen Dios.